Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El economista Marco Flores cuestionó las declaraciones del ministro de Finanzas, Richard Martínez, al asegurar que el país ha dado un mensaje claro al mundo de cómo avanzar hacia un nuevo mecanismo de sostenibilidad de la deuda, cuando en Ecuador ni siquiera pueden pagarse los sueldos. En ese contexto, advirtió a través de su cuenta de Twitter que el ahora encargado de manejar la economía del Estado viajará en octubre a Washington para ocupar un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, puesto conseguido a cambio del voto de Ecuador por su nuevo presidente, manifestó. Con 41 minutos. Saludamos entonces al economista Marco Flores, exministro de Finanzas de nuestro país. Economista, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Es así que en octubre el ministro actual de Economía, Richard Martínez, pasaría a ocupar un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo, como usted lo señala, esto en compensación por la posición que tuvo Ecuador de respaldar al nuevo titular de esta organización internacional, que es un ex asesor muy cercano del presidente Donald Trump. Y también esto crea una serie de temores en Latinoamérica de que la política de esta institución financiera internacional sea dirigir exclusivamente a favorecer los intereses norteamericanos en detrimento del resto de países de la región. ¿Es así como usted lo plantea? Buenos días, Licenia. Un saludo para usted, para Alexis, para toda su audiencia. En realidad no soy no soy yo quien lo plantea, sino el New York Times. Mire, aquí tengo un artículo del New York Times que yo lo puse en las redes del día de ayer, que fue publicado el día 26 de agosto del año 2020. En la parte final del artículo hay una aseveración categórica. Aquí se dice, justo antes de anunciar su candidatura, Claver Carone, que es el nuevo presidente del BID, llamó a los funcionarios brasileños y pidió que no presentaran a su propio candidato. Luego dice, también ha discutido, ¿quién ha discutido? El nuevo presidente del BID, Claver Carone. También ha discutido la posibilidad de ubicar en altos cargos, a Nigel Clark, ministro de Finanzas de Jamaica, y a Richard Martínez, el ministro de Finanzas de Ecuador. Ambos países lo apoyan. Me encantaría reclutar a Richard y a Nigel, dijo Claver Carone. Esto lo dice el New York Times. Y claro, nosotros conocemos en el Foro de Economía que el señor Martínez se comprometió con el señor Carone cuando era candidato a darle el voto, y parte de la negociación fue obtener un puesto para Ecuador, o sea, para él en el BID. Y él mismo es el encargado de decir a los funcionarios del Ministerio de Finanzas se ve en octubre, como saben los funcionarios del Ministerio de Finanzas. Lo grave de todo esto, porque normalmente este tipo de funcionarios que hacen con economía lo que ha hecho Martínez, buscan refugio en el exterior en las organizaciones internacionales. ¿Qué ocurrió con funcionarios en el pasado? ¿No? Puede hacer un recuento ahí. Tenemos algunos casos, ¿no? El señor Agustín Latorre, la señora Ana Lucía Armijos, en fin. Claro, el caso de Augusto Latorre es uno de esos, pero en realidad han habido varios casos, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema aquí es que el señor Martínez nos deja una economía literalmente arruinada. Y él se permite hacer una declaración economista, ayer el presidente, bueno, hace unos días el presidente estaba jactándose de un proceso exitoso de renegociación ahora con la China. Se dice que se va a dejar de pagar cuando en realidad es un diferimiento de la deuda o una renegociación. ¿Qué hay allí? Justamente me iba a referir a eso, Licenia. Mire usted, a mí me parece que es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos, pero sobre todo es una ofensa. Que el señor Martínez salga y diga públicamente que la forma de reestructurar la deuda del Ecuador es un ejemplo para el mundo y que en definitiva el Ecuador está dando cátedra en el mundo de cómo reestructurar la deuda. Y el señor Moreno inmediatamente sale y aplaude lo que dice el señor Martínez. Aquí en el Ecuador todavía no se pagan los sueldos de agosto. No hay dinero para pagar los sueldos, por lo menos oportunamente. Mire los descuentos y los recortes gravísimos que se han hecho al sector de la educación e increíblemente al sector de la salud. Los posgradistas que están protestando, ¿no, economista? Los médicos claro, que perdieron la pandemia. Pero ¿cómo es
que salga un funcionario viviendo la gente, la tragedia que está viviendo. Hay que ponerse en un momento en los zapatos de los servidores públicos y privados también, pero de los servidores públicos que no tienen su ingreso regular ¿acaso son gente rica? En el Ecuador, el 80% de la población ecuatoriana no tiene ahorros, por si acaso el señor Martínez no sepa, como no sabe nada de economía. 80% de la población no tiene ahorros. Entonces viven al día la mayor parte de los ecuatorianos. Y sale este señor, que me parece una burla hiriente, a decir que la forma en que se renegocia aquí la deuda es un ejemplo para el mundo. Se renegocia la deuda, se reestructura la deuda, no se puede ni siquiera pagar los sueldos. Pero le voy a dar un dato que también es importante que ustedes lo conozcan y que también es del New York Times. Mire, este es otro artículo del New York Times. Hoy lo voy a poner en las redes. Esto fue publicado y he tenido que buscarlo justamente porque el señor Martínez ha negociado esta posición en el BID. El tiempo lo va a decir, ¿no? El tiempo lo va a decir. Este es un artículo del 23 de abril del año 2020. ¿Y por qué es importante este artículo, Alexis? Porque el 23 de abril del año 2020, o alrededor del 23 de abril del año 2020, la pandemia causaba furor en el Ecuador. Y entonces, el titular del artículo dice, del New York Times, dice, el número de muertos en Ecuador durante el brote está entre los peores del mundo. ¿Y qué más dice? Un análisis de datos hecho por The New York Times sugiere que la cifra de muertes, escúcheme esto, sugiere que la cifra de muertes en el país es 15 veces más alta, 15 veces más alta que el registro oficial de víctimas de coronavirus. Cuando la cifra de muertes era 15 veces más alta, el señor Martínez pagó $1.250 millones, 1.250 millones de dólares, anticipando pagos a Goldman Sachs y a Credit Suisse por alrededor de $1.000 millones y la diferencia pagó en bonos 2020. Pero esos bancos, Credit Suisse y Goldman Sachs, eran tenedores de bonos ecuatorianos. A esos les pagó en forma anticipada obligaciones que se vencían en el año 2022 y en el año 2023, justamente cuando la gente se estaba muriendo. Y voy a señalar simplemente una última cita que trae el artículo, que es el testimonio de los médicos, que dice, varios de sus colegas médicos en el mismo hospital se enfermaron y esperaron en silla de ruedas que los pacientes murieran para tener la oportunidad de usar un ventilador. Esto dicen los médicos. Y en estas circunstancias, este sujeto pagó $1.250 millones. Esto no tiene perdón de Dios. Entonces, claro, ahora simplemente me voy al BID, la asamblea se hace la loca como de costumbre de la vista gorda, porque ahí se negocian hospitales, vienen las compras y las ventas, son muy pocos los asambleístas dignos y nos ven la cara a los ecuatorianos. Pero además hay mucho que decir sobre el tema de la reestructuración de la deuda, que aquí se la presenta de manera mentirosa. Nadie ha dicho que la reestructuración de la deuda no sirva para nada. Solo un tonto podría decir una cosa así. Lo que se ha dicho es que es una reestructuración sumamente cara para el Ecuador. El señor Martínez, para justificar este giro de 1.250 millones, nos vino a decir, insultando la inteligencia de los ecuatorianos, que era un símbolo de buena voluntad y que como símbolo de buena voluntad se entregaba este dinero para buscar una mejor reestructuración. Pues Argentina, que logró una mucho mejor reestructuración que los ecuatorianos, no había un centavo partido por la mitad. Entonces, esta forma de mentir, esta forma de engañar y de burlarse de la gente, no puede ser una norma ni una conducta regular, porque aquí no tenemos asamblea y estamos viendo lo que está ocurriendo en la asamblea. Economista Flores, usted decía que esta renegociación ha sido exitosa. ¿Qué pasa con la renegociación con China, que también ha sido en los últimos días, como yo le decía? Ese es otro cuento. Este es otro cuento. Ese es otro cuento porque aquí lo que se usa es simplemente una forma de engañar a la gente. Mire, no todo el mundo tiene que ser un experto o conocedor en materia económica, pero sí hay gente, y buena cantidad de gente, que conoce los términos de la materia económica. Lo que ha hecho el señor Martínez, lo que él llama reestructuración de la deuda. Primero, ¿qué es una reestructuración de deuda? Reestructuración de deuda significa modificar los plazos y los costos financieros, fundamentalmente la tasa de interés, las comisiones, lo que le cuesta al país
volverle más barato el pago de la deuda. Eso es reestructurar. Nadie reestructura para hacerlo más caro, sino para hacerlo más barato. Acá lo que se ha hecho es empujar el pago de la deuda para que los próximos gobiernos se hagan cargo. Claro, este señor lo que hay, como no tiene el dinero para pagar los vencimientos con los de los créditos chinos, ha pasado el pago de la deuda a partir de marzo del año 2022, es decir, lo difiere por un poco más de un año para que pague el próximo gobierno lo que le correspondía pagar a este gobierno, alrededor de 200 millones de dólares, 274, no me acuerdo exacto la cifra, y los difiere, pero las condiciones financieras quedan intocadas. Aquí no hay ninguna reestructuración con la China, se sigue pagando la misma tasa de interés, y esto es grave por una razón adicional, porque esas operaciones crediticias están garantizadas con petróleo. Entonces usted tiene una super garantía, y cuando usted tiene una super garantía, la tasa de interés no debería superar el 3 o el 3,5%, y aquí pagamos tasas hasta el 8%. Esa es la forma en que se le trata al Ecuador. Entonces sale a decirle al país, a contarle que hay una nueva reestructuración que está sentando cátedra. Lo que este señor ha hecho es destruir la economía. Si queremos ver el estado en que está la economía ecuatoriana, hay que preguntarle a más del 60% de la población ecuatoriana. Más del 60% de la población ecuatoriana. ¿Ha destruido el nivel de empleo? Está destruido el nivel de empleo. Las empresas muchísimas han quebrado, no tienen posibilidad de sustentarse, la producción ha bajado. Hay que mirar los niveles de pobreza, es decir, los indicadores económicos y sociales. Esto no es cuestión de hablar en el aire. Y la gente se está quejando no por gusto, sino porque está sintiendo en carne propia una gravísima situación económica para las familias. El problema es que así como lo han hecho en el ámbito lo están haciendo en el ámbito electoral y político, en lo económico operan de la misma manera, ¿no? Se buscan estos analistas, esta gente de la opinión pública que empieza a imponer un discurso y sobre eso los medios de comunicación repiten y voces como la suya en muy pocos medios, economista Flores, en muy pocos medios. Bueno, claro, nosotros estamos bloqueados. Exactamente. Estamos bloqueados. Pero no se olvide usted que hay un coro mediático aquí, que son empleados de alquiler, economistas de alquiler, que salen a aplaudir este tipo de cosas. Exactamente. Inmediatamente después de que Martínez dice algo, ellos salen a aplaudir. A eso me refería. Y yo quiero ir de ahí a lo macro, porque Martínez y el gobierno de Moreno están siguiendo un libreto que viene desde muy arriba y que quiere llegar hasta el cono sur, ¿no? Hay un libreto. Parte de ese libreto son los acuerdos a los que Martínez, usted dice, ha llegado con el señor Mauricio Claver Carone para en los días posteriores trasladarse hasta el BID, ¿no? Para irse a Washington. ¿Quién está imponiendo la agenda económica del Ecuador y por qué intereses, economista? Porque en la nota que usted refería, que está publicada en el New York Times, se establece con claridad cuál es la ruta económica que desde Washington se quiere imponer. Entonces, ¿cuál es esa agenda? Que además implica por primera vez la llegada de un estadounidense al puesto de director del Banco Interamericano de Desarrollo, lo que pone en una situación de desventaja en la defensa de la soberanía de la región. Cuando se crearon el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID, estas instituciones de ayuda multilateral, se estableció un acuerdo entre los países. El acuerdo fue que el director, la cabeza del Banco Mundial siempre sería un ciudadano de los Estados Unidos. Del Fondo Monetario sería un ciudadano, hombre o mujer, de Europa. Y del Banco Interamericano de Desarrollo. Note que el nombre lo dice, Banco Interamericano de Desarrollo. Sería un latinoamericano. Estuvo en el pasado Enrique Iglesias de Uruguay, varias veces estuvo un mexicano por muchísimos años, acaba de estar un colombiano, siempre estuvo un latinoamericano. Esta es la primera vez que la dirección, la cabeza del banco recae en manos de un ciudadano estadounidense. Pero más allá de eso, lo importante aquí son las políticas. Las políticas ni siquiera están fijadas por el fondo. El fondo lo que está haciendo es apoyando las políticas de los banqueros que dirigen esta economía, de los pocos empresarios que dirigen esta economía, del grupo de compadres de Martínez, que son los que han elevado sustancialmente el costo de los servicios bancarios, que por si acaso son 300 millones de dólares el año pasado para los bancos, cuando realizaron 990 millones de utilidad.
nadie se opone a que los bancos ganen. Además, es bueno que la banca esté fuerte, pero 990 millones en situación de la peor recesión y de la peor crisis del Ecuador, de los cuales 300 millones son por servicios. Bueno, nadie se opone a que se gane, pero tiene que haber una equidad en el país. Este señor lo que ha hecho es privilegiar a ese grupo. Recuerde usted, Alexis, una cosa. Lo primero que hizo el señor Martínez, apenas posesionado, él se posesionó en agosto del 2018, fue llevar corriendo, en mayo del 2018 se posesionó, fue llevar corriendo en agosto una ley que siempre tiene estos nombres simpáticos, ¿no? Se llamó la Ley de Fomento Productivo. Esa Ley de Fomento Productivo, entre las barbaridades que hizo, y usted puede ver la cantidad de páginas que se dedican a estas dos cosas, se exoneraron del pago de impuesto a la renta actividades mineras por 30 años. Así fue. Imagínese usted lo que eso significa por 30 años. La pregunta es, ¿debería saber el Ecuador quiénes están en las actividades mineras y qué relación tenían? No, 30 años de exoneración en actividad minera que no necesitaba ninguna exoneración. Pero lo otro fue... Empezaron a desmontar el pago del ISD, por ejemplo, lo que dio a la salida de capitales. No, hicieron algo peor. Lo otro fue que por ley condonaron las multas, recargos e intereses que estaban acumulados en el Ministerio de Finanzas, pero que estaban en firme, que estaban fuera de litigio, estaban confirmados. Con eso se inauguró el señor Martín. Entonces, este señor tiene que explicarle mucho a este país. Si viene un gobierno cómplice, evidentemente no va a pasar nada. Pero si hay un gobierno que quiera realmente cambiar las cosas, y que quiera mostrar un Ecuador diferente y hacer un gobierno para las familias ecuatorianas y no para un grupo, evidentemente todas estas cosas tienen que ser analizadas y corregidas. No se puede continuar así. Eso es lo que economistas independientes, que no aceptamos esta división distorsionada que están haciendo. Cuando uno dice esto, dice este es correísta. Han dividido el mundo entre correístas y no correístas. Si aquí no se puede opinar porque cae en la categoría del correísmo, si lo cual es una enorme estupidez en sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque desgraciadamente manejan las cosas a través del engaño. Como decía Rebel, la principal fuerza que mueve el mundo es la mentira, y este gobierno y este país es el ejemplo de cómo se maneja. Desgraciadamente es así. Tenemos una economía destruida, pues ¿alguien puede negar eso? ¿Hay algún indicador, uno solo, no dos, un solo indicador económico social que sobreviva? Ninguno. Tenemos que callarnos y no decir nada. No tenemos que orientar a la ciudadanía para mejorar este tipo de cosas. Economista Flores, las deudas pendientes del gobierno nacional hasta el mes de julio sumaban 3.448 millones de dólares entre pagos al sector público, proveedores, seguridad social, gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, 3.448 millones de dólares hasta julio. No sabemos cuánto será con agosto, ya prácticamente a la mitad de septiembre, pero se espera un desembolso de apenas 2.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional de este segundo acuerdo, de un acuerdo que establece 6.500 millones. Obviamente esos 2.000 no les va a alcanzar ni siquiera para cubrir los gastos que tienen acumulados hasta julio. ¿Qué le espera al país con esto? Bueno, seguramente el gobierno va a introducir determinadas medidas. Mire, antes de ayer, el día 16, a partir del día 16, y esto es algo que la ciudadanía ya lo va a ver, a partir del día 16 se grabaron con 12% de IVA más de 400 transacciones de servicios digitales. Yo he puesto la lista en el internet, más de 400 transacciones en servicios digitales están grabadas por internet a partir del 16 de septiembre del año 2020. Tienen que pagar el 12% del IVA. Aquí está prácticamente grabado todo lo que se mueve, ¿no? Todo lo que usted hace en el internet. En un momento, mire esta barbaridad, en un momento en que la gente está usando el internet porque los niños no pueden ir a la escuela, los profesores se están quejando de que no les alcanza el sueldo para pagar el internet, en un momento donde las familias, las que pueden por lo menos, hacen uso de esta herramienta tecnológica para comunicarse como lo estamos haciendo ahora nosotros, y los niños para poder tener una cierta educación, porque no es lo mismo que las clases presenciales. Justamente en este momento, ay señor, se le ocurre aplicar el 12% del IVA. ¿Cómo le parece semejante barbaridad? Es decir, hay algo que requiere toda economía sana, es decir, la buena economía, que se llama la oportunidad de la medida.
La oportunidad de la medida. Es como que usted vaya vestido de rojo a un velorio, ¿no? Esto es lo que ha hecho este señor. Y estas son las medidas que se toman. Pero entonces, es que este país es especializado sobre el tema en de la deuda hay un asunto gravísimo sobre el tema. Economista, este país es especializado en hacer todo lo contrario que han hecho otros países, ¿no? Porque creo que el Ecuador es el único que despidió médicos en medio de la crisis sanitaria. Bueno, no solamente que despidió médicos y que despidió a personal de la salud, sino que redujo drásticamente el presupuesto, como lo muestran las cifras. Y ha destruido en general, la inversión pública ha sido destruida. Lo que pasa es que el Ministerio de Finanzas la mezcla con inversión de los GATS y entonces trata de distorsionar la cifra. Pero si ustedes miran el plan anual de inversiones del Ministerio de Finanzas de los últimos 2 años, es un desastre lo que ha pasado en el Ecuador. Prácticamente la inversión se ha paralizado. Y esto es grave, entre otras cosas, Alexis, porque la salud pública, la educación pública, ¿a quienes ayudes? A los pobres. Ellos no pueden pagar colegios privados ni pueden ir a hacerse atender en clínicas privadas y con médicos privados. Si usted restringe esos servicios, los vuelve de mala calidad o muy esporádicos, está afectando realmente a la gente más pobre. Por eso es que no se puede cortar la inversión en los sectores de inclusión social. Eso es justamente lo que ha hecho el señor. Le decía que en el tema de la deuda hay un asunto sumamente grave. Mire, la deuda actualmente es de 65.000 millones de dólares. No es de 60.000, sino de 65.000. Porque ahí en el Ministerio de Finanzas hay un capítulo que se llama Otras obligaciones del Estado fuera del endeudamiento público, que son 5.000 millones adicionales, pero que hay que pagarlas, pues. Entonces, tiene 65.000 millones, es el 67% del PIB actualmente. El señor Moreno, cuando termine su gobierno, se habrá despachado 155.000 millones de dólares en el sector público no financiero. Eso es lo que habrá gastado en el sector público no financiero en sus 4 años. Y el incremento de la deuda, en lo que va el periodo de gobierno del señor Moreno, hasta este momento son 15.000 millones de dólares, pero va a terminar con no menos de 20.000 millones de dólares adicionales de incremento de la deuda. La pregunta es, ¿y cómo vamos a pagar? Esa es la pregunta, porque si hay algo que yo le puedo garantizar, es que después de la reestructuración de la deuda sigue siendo no sostenible. No la podemos pagar. Lo que ocurre es que tenemos un poco de aire, un poco de espacio, porque hemos diferido obligaciones. Pero nos hemos olvidado, además, que ahora tenemos que pagar 10 años adicionales de intereses que antes no teníamos que pagarlo. La tal renegociación del señor Martínez ha significado 10 años más de pago de intereses. Y nos libra en el camino los próximos 2 años o 3 años del pago de capital de los vencimientos, pero comienzan a vencerse en poco tiempo. La pregunta es ¿con qué vamos a pagar si no hay crecimiento económico? Por eso es que hay que hacer un cambio sustantivo de la política económica. Más que cambiar a los funcionarios, que es necesario, desde el conserje hasta el más alto funcionario, ¿no? Más que cambiar a los funcionarios se requiere un cambio de la política económica. La buena economía está hecha para que la gente viva mejor, tenga mejor calidad de vida. Si no logra eso, no es buena economía, no sirve para nada. Y esta economía lo que ha hecho es aumentar la pobreza y privilegiar a unos pocos. A eso es lo que se opone el Foro de Economía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al economista Marco Flores, que nos ha acompañado en esta última parte de nuestro segmento de entrevistas. Gracias, economista Flores. Buen día. Somos generadores de información. Punto Noticias.